crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido, hermano, hermana, amigo, amiga, bienvenido a este tiempo de la Biblia hoy. Un programa dedicado al Señor primeramente, pero también a usted que ama la palabra de Dios, que quiere escuchar cómo la Biblia puede ser aplicada a cada situación, a cada actividad, a cada momento que llega a la vida del cristiano, a nivel personal, a nivel familiar y aún a nivel mundial. La Biblia hoy, yo soy el pastor Gustavo Jáuregui junto con mi esposa Marta. Bienvenidos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente y rápidamente el teléfono, si usted necesita oración o tiene alguna pregunta de la palabra de Dios, el teléfono para llamar es 805-512-0657. 805-512-0657. Vamos a entrar rápidamente en este primer bloque. Hoy vamos a hablar un poquito en estos primeros minutos en cuanto a la visión para el ministerio. Va a ser la primera parte de programas o dentro de los bloques en este programa que vamos a compartir en cuanto a cómo desarrollar tu ministerio o lo que el Señor ha puesto en tu corazón, qué quieres hacer para Cristo. Visión en tu ministerio. Vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Dios, bendito Padre, gracias por este privilegio, esta oportunidad de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos, hermanas, amigos, pero también el privilegio de poder aplicarla a cada decisión, a cada día de nuestra vida, para tomar decisiones con sabiduría, con entendimiento y poder caminar un poco más cerca de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través de entender cuál es tu voluntad para nuestra vida a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es tener visión en tu ministerio? Uno de los dilemas de la sociedad contemporánea, no solo en el área cristiana, sino también en general, es la falta de significado y la falta de propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo puedo establecer mi futuro? ¿De quién dependo? Principalmente el que no tiene a Cristo, ¿verdad? Depende a lo mejor de lo que llaman la buena suerte, o el dinero, o de mi inteligencia. Pero muchas veces, dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia cristiana evangélica, sucede lo mismo con servir a Cristo. Muchas veces, si no es el pastor el que me motiva y me dice, usted tiene que hacer esto, me gustaría que haga esto para el Señor, si no es algún hermano o hermana que nos dan palabras de exhortación, ¿verdad? Hay veces que no entendemos qué significa levantar un ministerio o hacer un trabajo, ya sea dentro de la iglesia de Cristo o fuera de la iglesia de Cristo. Recordemos que desde el momento que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, lo vamos a nombrar al ratito, pero desde ya le adelanto que usted por lo menos tiene un don otorgado por el Espíritu Santo para poder desarrollar la visión. ¿Qué quiere usted hacer en su vida? ¿A qué te llamó el Señor? A servirlo. Y vamos después también en el desarrollo de este bloque viendo que los ministerios para Cristo son innumerables. Casi siempre buscamos, ¿verdad?, lo que vemos que hacen los demás. Yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero visitar un hospital. Y gloria a Dios, está muy bien, pero vamos a ver que hay una gama, un rango mucho más amplio de aquello que significa tener una visión para servir al Señor y, por supuesto, para servir a los demás. Y quiero definirte algo. Vamos a leer primero Gálatas 5:13. Dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y antes de darle paso a mi esposa, quiero darte esta definición que el Señor puso en mi corazón y dice así: ministerio es toda acción que tomemos fuera o dentro de la iglesia de Cristo, por supuesto, para mostrar a otros la riqueza de la salvación en Cristo y el amor que ha llenado nuestro corazón,
desde el momento que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Amén. Y algo importante que tenemos que reconocer, que todo propósito en nuestra vida, ya sea material o espiritual, necesita de una visión. En su libro El poder de la visión, el doctor Myles Munroe habla de esta manera. La vista, o refiriéndose a la vista natural, la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Y como mencionaba un poco mi esposo, cada uno de nosotros tenemos un don y tenemos que comprender esto. Somos únicos para Dios y como sus hijos tenemos metas para cumplir, metas dadas por Él, por supuesto. A cada cristiano se le ha otorgado dones para llevar adelante algo único para el Señor. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo le voy a pedir al pastor si puede leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Amén, amén. Y dice ahí la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, fíjese, para provecho. Fíjese el versículo 11 también, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Espíritu está con E mayúscula, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y otra escritura que vamos a leer está en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y dice de esta manera. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los ministerios para servir a Cristo son innumerables. Tener visión significa poder ver algo que te hará entender el propósito divino. Amén, amén. Y vamos a leer también Eclesiastés 3:10. Fíjese ahí lo que dice el rey Salomón. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahí la palabra trabajo en hebreo puede ser traducida como algo pesado, una urgencia por tener responsabilidad para servir a Dios. Desde ya te digo que Dios tiene un propósito único, o ministerio, si quieres llamarlo, desde antes de la eternidad para ti. Y necesita desarrollarse ese ministerio a través del Espíritu Santo que te fue dado. Siempre nombramos esta escritura ya en Efesios 1, 13 y 14, que nos dice que todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu. Ahora, en cuanto a lo que Marta nombraba, ¿qué significa que los ministerios de Cristo son innumerables? ¿Qué significa tener visión para tu ministerio? Simplemente es esto. ¿Qué te está mostrando el Señor que quiere que tú hagas? ¿En la iglesia de Cristo o fuera de la iglesia de Cristo? Conocemos ministerios o hermanas principalmente, que a lo mejor han levantado un ministerio, han tenido una visión para enviar hermanas. Me acuerdo de una hermana que no podía salir de su casa, pero le pidió al Señor que le diera visión. ¿A dónde quería llegar el Señor utilizándolo a ella? Por ejemplo, mandando tarjetas mostrando el amor de Cristo, o tarjetas para aquellos que estaban enfermos, pidiendo por una pronta recuperación a Dios, haciéndoles saber que la iglesia de Cristo estaba orando por ellos. Eso es un ministerio. Esta hermana llegó a tener 10
hermanas a cargo, comenzando ella desde la casa, sin poder salir desde la casa. 10 hermanas a cargo que enviaban cientos de tarjetas cada semana, cada día lunes, para diferentes personas que se supiera que estaban en necesidad. ¿Qué es tener visión en tu ministerio? ¿Qué es lo que el Señor te está poniendo en el corazón que quiere que tú hagas? Visitar un hospital, pararte en una calle y a lo mejor de repente compartir 10 minutos a la gente que pasa, o una hora, el Evangelio. Enviar alguna donación a tu país de origen para que algún ministerio sea levantado. Yo no sé, cada ministerio y cada visión para tu ministerio es único, porque es el Señor el que quiere que tú levantes eso que está poniendo en tu corazón para servir a Jesucristo de Nazaret. Amén. Y yo quiero leerte un versículo en Proverbios capítulo 19, versículo 21, y dice de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermoso ser aconsejado por Jehová, por el Dios del universo. Tenemos que recordar esto: nuestra visión para el ministerio no es un invento nuestro. Esta visión debe tratar acerca de los deseos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ayudar al reino de los cielos. Y yo quiero leerte otro versículo. Yo lo tengo aquí. En el libro de Mateo. 4:17 de Mateo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y cada vez que nuestra visión nos lleva a servir a Dios a través del ministerio, de alguna manera mostramos a los demás el carácter y el poder de Jesucristo. Amén. Como dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, hermana, cuando tú haces algo para el Señor, cuando tú desarrollas tu visión para lo que el Señor te está pidiendo, de alguna manera estamos mostrando en esta tierra el carácter y poder de Jesucristo. Y te dejamos esta tarea. En un par de semanas vamos a dar la parte 2 de visión para tu ministerio. Escribe en un papel lo que te gustaría hacer para el Señor. Guárdalo en tu mesa de noche, ora por ello en los próximos días y que el Señor pueda guiarte para que puedas ir viendo las puertas que el Señor abre para que tu visión en tu ministerio, que va a ser único para Cristo, pueda ser desarrollada. Con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermano, hermana, amigo, amiga, bienvenido a La Biblia Hoy. Y en este bloque, relacionado un poquito con lo profético, pero también con el dispensacionalismo, algo que compartimos la semana pasada, te dijimos que si nosotros, como así lo creemos, o tú
crees o tu pastor te predica de esa manera. Donde Israel y la iglesia, el Señor tiene dos programas diferentes para Israel y para la iglesia. Si crees eso, si estás recibiendo esa palabra, bueno, somos dispensacionalistas. Por otro lado, entendemos la palabra desde un punto de vista literal, lo que dice, así es. En otro punto de vista también creemos en el reino milenario de Cristo, por supuesto la iglesia siendo levantada antes de los últimos 7 años de tribulación, donde el anticristo, el falso profeta, guiados por el poder de Satanás, permitido por Dios, por supuesto, se le va a permitir gobernar, decidir esos 7 años, esos últimos 7 años de tribulación, hasta que Cristo regresa a la tierra para establecer su reino de 1000 años. ¿Qué diferencias hay entre la iglesia o el programa de la iglesia y el programa de Israel? Hay más de 25. Nosotros vamos a solamente nombrar algunos. Mi esposa va a estar leyendo la diferencia o por qué uno y el otro son diferentes, y vamos a tratar de dar en cada explicación o en cada punto un poquitito de la palabra para poder ir aclarando estos puntos. Vamos al primer punto. ¿Cuál es la primera diferencia entre la iglesia de Cristo e Israel? Amén. La primera, entonces, vamos a ver el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Amén. Usted recuerda ya los pactos con Abraham, el pacto palestino también, son todos pactos relacionados con la tierra. El pacto davídico, pero en el pacto davídico también ahí se involucra lo que iba a ser aquel descendiente que iba a llegar de sus lomos, que iba a establecer el nuevo pacto. Bien, entonces, para Israel siempre está relacionado con la tierra, las promesas y el pacto, mientras que para la iglesia los pactos el pacto fue establecido por el Señor Jesucristo y ya es un pacto celestial para la iglesia de Cristo. Otra diferencia. Amén. La simiente de Abraham. Israel es la simiente física de la cual algunos se convierten en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. Amén. Recordemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo. Nicodemo, este varón, este erudito, allá de la ley judía, y le dice al Señor, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? El Señor le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Entonces todo judío que en el tiempo de Cristo lo recibió como Señor y Salvador, es salvo. Todo judío que en el Antiguo Testamento caminó lo mejor posible de acuerdo a la ley de Moisés, arrepintiéndose y buscando de Dios, aún por Cristo también fue salvo en el tiempo, ¿verdad? Que el Señor resucita. ¿Se acuerda que la palabra dice que fue y predicó a aquellos que estaban en espíritus encarcelados al mundo de maldad? El Señor le predicó y le dijo, ahora yo tengo las llaves del reino de los cielos, también de la muerte, pero también algunos opinan que predicó en el Hades, en el lugar de gozo del Hades, donde Abraham, donde Lázaro, inclusive, esa historia de Lucas, están todos aquellos que trataron de caminar por fe lo mejor posible en el Antiguo Testamento. Mientras que la iglesia ya es una simiente espiritual por naturaleza. El Señor dijo en la última cena que tomaran de la copa porque ese era el nuevo pacto. Todo aquel que recibe a Cristo ahora como Señor y Salvador, lo sella el Espíritu Santo y va a disfrutar de la herencia celestial con Cristo. Otra diferencia. Amén. Nacimiento. Israel tuvo nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Amén. ¿Se acuerda que usted, todo israelita, todo judío, por ejemplo, el pacto de la circuncisión, nacía o bajo la familia del pacto, aquel pacto de Abraham? Sin embargo, la iglesia, todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya es parte de lo que es la novia de Cristo.
Dice la palabra que somos adoptados por Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a otra diferencia. Amén. Supremacía. En Israel fue Abraham. En la iglesia es Cristo. Amén, amén. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a aquellos fariseos que siempre lo probaban, ¿verdad? Para tratar de encontrar alguna falta. Y el Señor les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y quisieron apedrearlo. Abraham era la figura, junto con Moisés, que se establecía principalmente como los líderes espirituales de Israel. Mientras que la supremacía para nosotros en la iglesia, aquel ser supremo que nos dio la vida eterna y el perdón de pecados es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando la palabra ahí en Hebreos también dice que ahora es un mejor pacto? Cuando murió el otro pacto, cuando moría el que tenía, ¿verdad?, ese pacto, dice que ahora el nuevo pacto es mejor, es con mejores promesas. ¿Por qué? Porque la supremacía ahora para el cristiano solamente es Cristo. No caminamos por obras, sino por fe en la cruz de Cristo y en esa tumba vacía que nuestro Señor dejó al resucitar. Amén. La próxima, nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones. Amén. Eso está bien claro, ¿verdad? Aún los judíos que al día de hoy reciben a Cristo, claro, van a ser parte de la iglesia de Cristo, pero siempre se recuerda y siempre saben que vienen también del pueblo judío. Mientras que el que nace de nuevo al recibir a Cristo como Señor y Salvador puede estar en África, puede estar en México, puede estar en China, puede ser de cualquier color. Sin embargo, somos parte, todos juntos, de la iglesia de Cristo. Como Pablo dice, no hay siervo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Amén. Y la próxima, ¿qué es Cristo? Para Israel es el Mesías, Emanuel, Rey. Para la iglesia es el Salvador, el Señor, el Esposo y cabeza. Amén. Amén. Qué bonita esa definición. ¿Se acuerda ya en el libro de Isaías cuando se predice o se profetiza que la Virgen concebiría y aquel ser que naciere va a ser llamado Dios eterno, príncipe de paz? Para el judío cuando viniera el Mesías tenía que liberarlos en aquel momento cuando vino el Señor del gobierno romano. Por eso se enojaban muchas veces con él. Algunos piensan que hasta, no solo porque estaba profetizado que así sucediera, sino que algunos opinan que hasta Judas, en un enojo final, decide traicionarlos. Esperaba aquel guerrero que iba a liberar a Israel. Sin embargo, ahora nosotros, desde que tenemos el Nuevo Testamento, entendemos que Él tenía que venir en dos veces. Primero, como siervo sufriente, como declara Isaías, y cuando venga por segunda vez, ahí sí viene con su iglesia y con sus ángeles de poder, como Salvador, como Señor, como esposo, como cabeza y también como juez eterno. Un juez que va a traer ira sobre todos aquellos que en esos 7 años de tribulación rechazaron abiertamente la palabra de Dios y todo lo que Dios muestra a través de los juicios que van a venir sobre la tierra. Vamos a compartir la última de aquellas 25 en total diferencias entre la iglesia, él y el Israel de Dios. Principio de gobierno. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La iglesia tiene el sistema de la gracia. Amén, amén. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, casi toda su lucha en sus 18, 20, 25 años que duró su ministerio, esa lucha tremenda con aquellos legalistas que aún con aquellos que habían recibido a Cristo querían hacerlo circuncidar, por ejemplo, a los varones, o que aún siendo varón o mujer mantuvieran la ley de Moisés? Con lo que leyó recién Marta, está tan claro en la Escritura, son dos principios de gobierno totalmente diferentes para Israel y para la iglesia. La ley de Moisés era para el pueblo judío, la gracia, el poder de Dios y el perdón de los pecados, gobernando Cristo, por supuesto, desde el cielo en este momento,
y cuando comienza el reino milenario, el Señor va a gobernar visiblemente desde Jerusalén, donde el rey David, ya resucitado junto con todos nosotros, va a ser también cogobernante con el Señor Jesucristo. Amén. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Sí. Juntos le cantamos con todo el corazón al único soberano y gran Dios. Toda nuestra alabanza sale del interior. Le damos en gratitud a Jesús. Sí, que Nos ha dado su amor y su perdón. De corazón cantamos. Elevamos nuestra voz solo a ti, nuestro Salvador. Te alabamos. Levantamos Este lo nuestras empezaba manos a en comienzo yo señal también. de adoración. Empezá vos y empezá con toda esta presentación, unos 2-3 minutos. Y después yo ya nos vamos a Colosenses. Cada día tratamos de hacerte sonreír. Para que vos Queremos veas que agradar Colosenses si tu te quedas. corazón. ¿Eh? Esa es nuestra meta, poderte alegrar y darte todo nuestro amor. Estamos agradecidos, Jesús, de corazón cantamos. Elevamos nuestra voz solo a ti, nuestro Salvador. Te Ya me marco Colosenses. alabamos, levantamos nuestras manos en señal de adoración. Vuelvo a decir leyendo versículo por versículo. Pero es que no quiero dar introducción, pero yo lo es. Y después me engancho con esto. Este versículo. ¿Cómo se conoce? Justo esto, pero yo lo leo. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Somos. Te alabamos solo a ti, Señor Jesús. Te alabamos de corazón. Te cantamos. Elevamos nuestra voz solo a ti, nuestro Salvador. Te alabamos. Levantamos nuestras manos en señal de adoración. Te cantamos. Elevamos nuestra voz solo a ti, nuestro Salvador. Te alabamos. Levantamos nuestras manos en señal de adoración. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos, queridos amigos, amigas, hermanas, hermanos, a este tercer bloque de la Biblia Hoy. Hoy vamos a dedicarlo a lo que es enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a lo que es Jesús. ¿A quién es Jesús? Vamos a hablar entonces de doctrina. Le vamos a pedir al pastor Gustavo si puede leer la cita de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Amén, amén. Y dice Mateo 16, del 13 al 17. La palabra de Dios dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y la pregunta para nosotros es esta, la misma que le hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quién creemos que es Jesús? Hay tantas
ideas sobre quién es Jesús dando vueltas por ahí. Muchos piensan que es un Dios lejano, un Dios que no tiene comunión o no puede tener comunión con esta creación caída. Otros piensan que es un Dios que no tiene poder para gobernar por el caos y por la maldad que está pasando. ¿Cómo? ¿Cómo se toma el nombre de Jesús o la persona de Jesús en la nueva era, en el budismo o aún en la religión romana? Y muchas veces, tristemente, ¿cómo se toma a Jesús en la misma iglesia que Él fundó? Amén, amén. Y vamos a unir esa escritura, esa pregunta que el Señor le hizo a los discípulos. Si usted me quiere acompañar, nos quiere acompañar, vamos al libro de Colosenses. Y habría tantas maneras de definir lo que es el Señor Jesucristo. Yo diría que son infinitas, innumerables por lo menos. Pero vamos al libro de Colosenses. Me gusta mucho esta definición de Colosenses 1. Vamos a estar leyendo del versículo 15 en adelante, hasta donde lleguemos, tratando de contestar, ya sea para nosotros o para si alguien nos dice, ¿quién es el Cristo que ustedes creen? ¿Por qué es diferente del que a mí me han enseñado? Yo lo tengo como aquel que está todavía clavado en la cruz. Yo lo tengo como aquel a lo mejor que todavía tiene que pedirle a alguien más que interceda por mi vida, por mis necesidades. Podemos contestarle con esta escritura. Así que vayamos juntos a Colosenses 1:15 y mi esposa va a ir leyendo versículo por versículo y vamos a dar también nuevamente una pequeña explicación de qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a Colosenses 1:15. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Dios. Y primero, fíjese, me viene a la mente cuando el Señor les dice que se va con el Padre. Y se acuerda cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos, dinos, muéstranos a ver cómo podemos llegar. Y le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no sabes a dónde voy, no sabes lo que te estoy diciendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos también que la palabra dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Cristo, nuestro Jesús, es la imagen del Dios invisible. El que veía a Cristo, veía a Dios. Dice, Él es el primogénito de toda creación. No tomado como creado, como algunas sectas lo toman, sino primogénito. Ahí, hermanos, en griego está tomado como el que se destaca, se destacó y se destacará en toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el destacado para Dios dentro de toda la creación. Vamos al 16. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ese versículo 16 también, hermanos, está tremendo, está muy importante. Dice, porque en Él. Significa que todo lo que se ve y aún lo que no se ve, si no hubiera existido el poder de Jesucristo y su deidad, no hubiera sido creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Fíjese que dice visibles e invisibles. Muchas veces da un poquito, ¿verdad?, a veces tristeza, a veces da un poquito uno se ríe de cómo los científicos quieren explicar a lo mejor cómo se creó el universo, o cuántos billones o trillones de galaxias hay, y hay veces que hasta le ponen número. El único que sabe lo que se ha creado en lo visible e invisible y el significado y la función de cada cosa es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Cuando habla de tronos, hermanos, está hablando de poderes terrenales, de reyes, gobernantes, presidentes. Cuando habla de dominios, también
está hablando de territorios o está hablando de gobierno de la tierra. Pero cuando habla de principados y potestades, está hablando de aquellos grupos de maldad. ¿Se acuerda que el Señor a través de Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, maldad en las regiones, gobernadores en las regiones celestes que gobiernan la maldad? Pero fíjese que todo fue creado por medio de Él. Primero nos dice, fue creado en Él. Y por medio de Él significa que Él es también el Logos. Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Logos, es la palabra creadora. Todo fue creado por medio de Él y todo es para Él. Cuando entendemos un poquito más esto, hermanos, nos damos cuenta que aún el propósito de la maldad o el despropósito de la maldad en el mundo está en las manos de Dios. Él permite, Él no permite, Él limita, Él no limita. Todo en cuanto a la voluntad de Dios está permitido o no permitido por Dios para que su propósito supremo sea cumplido en la tierra y en el universo. Vamos al versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es antes de todas las cosas, lo creemos por fe. Y después cuando dice que todo en Él subsiste, hermano, hermana, amigo, amiga, si el poder de Cristo no estuviera sosteniendo el universo, por ejemplo, en este momento, volveríamos a la nada, a lo que era antes de la creación. El Señor, hay un comentarista bíblico, dice, el Señor Jesús, a través del poder de su palabra, el verbo creador, Él mantiene en un concierto perfecto, universal, toda la creación. Si el Señor decidiera en este momento que todo se termina y dejara de sostener el universo con su poder creador, volveríamos a la nada. Y vamos a llegar al 18, yo creo que ahí vamos a ya ir cerrando este bloque. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Él es la cabeza de la iglesia, por supuesto. Dice, Él que es el principio. ¿Se acuerda que el Señor muchas veces, aún en el libro de Apocalipsis, se presenta como el primero y el último, el alfa y el omega? Él es el principio. Y acá también nos habla de que es el primogénito, pero no ya de la creación, el que se destaca de parte de Dios en la creación. Aquí sí nos dice que es el que resucitó de entre los muertos. También el apóstol Pablo nos dice que Cristo es las primicias de la resurrección. Por eso el que cree en Cristo, el que cree en el Jesús de la palabra de Dios, en el Jesús creador, sabe que al recibirlo como Señor, aunque su cuerpo muera y llegue a la tierra, en algún momento, cuando el Señor venga por su iglesia, ese cuerpo va a reunirse nuevamente con el alma y el espíritu que ya estaban con Cristo. Dice la palabra que Él tiene la llave del Hades y de la muerte. Él es el primero de la resurrección. Por eso aquellos que lo seguimos por haberlo recibido como Señor y lo seguimos en santificación, buscando su palabra, mostrando el amor de Cristo, aquellos que lo hemos recibido, vamos a estar con Él por toda una eternidad. Y termina diciendo el 18, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué Él es la cabeza de la iglesia? ¿Por qué es el principio? ¿Por qué es el primogénito entre los muertos? Para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia significa antes de toda gloria, antes de todo honor, que se le da lo mejor a los hombres. Toda la preeminencia, la gloria, el honor, la alabanza, toda, antes de la creación, aún en el cielo, era para nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, estamos hablando de nuestro Dios, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios con tres diferentes manifestaciones o oficinas o tres personas de la Trinidad, pero el que se mostró al mundo como el Creador, el que está sentado ahora a la diestra del Padre, es aquel
que Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Déjame Les saluda el ver, pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Te repito el teléfono al llamar o para llamar si tienes alguna petición de oración o pregunta bíblica o quisieras recibir alguno de los audios, ya sea de estudio bíblico, consejería matrimonial o profecía. Puedes llamarnos al 805-512-0657. Y antes de entrar en el último bloque, quiero darte ahí también no solo una noticia, sino también algo de la palabra de Dios. ¿Por qué la prohibición de que el hombre se vistiera como mujer o la mujer como hombre? Deuteronomio 22:5, usted lo puede leer. El Señor prohíbe que se intercambiaran las vestimentas. Esto era debido a que la túnica era un elemento tan básico que en realidad era idéntica para hombres y mujeres, excepto que la túnica del hombre era frecuentemente más corta, era hasta las rodillas, y la de la mujer más frecuentemente larga, era hasta los tobillos y era de color azul. ¿Por qué el Señor prohíbe que su pueblo al entrar en Canaán tuvieran este tipo de práctica de cambiar vestimentas? La prohibición en contra del intercambio de vestidos tuvo su origen en la estimulación sexual que formaba parte de la religión del pueblo cananeo. Amén. Interesante, ¿verdad? Y continuamos entonces en este bloque y vamos a hablar de consejería, específicamente del matrimonio y la oración. Matrimonios que oran juntos. Pregunta: ¿es la oración una parte integral en tu relación espiritual y emocional con tu esposo o tu esposa? ¿Puede la oración desarrollar más humildad y compañerismo entre esposos? Definitivamente creemos que sí. La oración nos une de una manera especial ante Dios. Jesús dijo en Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lamentablemente hoy día hay matrimonios que viven una vida individual uno del otro. No oran juntos, cada uno tiene sus metas y es triste porque al no estar de acuerdo en eso, lamentablemente no estamos de acuerdo espiritualmente tampoco. Al orar juntos, nos ponemos de acuerdo espiritualmente mientras llevamos nuestras peticiones al Señor. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud
de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y necesitamos tener ese tiempo especial como matrimonios cristianos. Amén, amén. Y siempre encontramos algún pretexto, ¿verdad? Por lo menos nosotros como pastores, como consejeros bíblicos, muchas veces encontramos este final al comentario. Cuando hay problemas de comunicación en el matrimonio cristiano, lo primero que aparece, lo que preguntamos, ¿oran juntos? Prácticamente en un 80 o 90% la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando oramos juntos, el Señor permite que se fomente la humildad y mi honestidad. Jesús nos enseñó que una oración efectiva debe tener elementos de humildad y honestidad. Si el matrimonio está distanciado en cuanto a la comunicación, si el matrimonio está enojado, si el matrimonio, aún concurriendo a la iglesia, sabe que hay algo que se está quebrando en su comunicación, menos queremos orar con el esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que soy débil en alguna área, a lo mejor voy a llorar cuando derramo mi corazón delante del Señor, no quiero ser honesto en cuanto a esto que a lo mejor el Espíritu Santo va a hacer que de mi boca salga, no quiero que ella o él se entere, pero fíjese que la honestidad y la humildad es parte de lo que tiene que fomentarse en la oración como matrimonio cristiano. Y está la historia ahí de Lucas 18, del versículo 9 al versículo 14. Usted conoce la historia. 18:10 de Lucas dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si queremos crecer como matrimonio, es necesario que seamos transparentes el uno con el otro. Y esa transparencia va a aparecer, hermanos, cuando estamos delante de Dios poniendo nuestro agradecimiento, nuestros temores, nuestras alegrías y aún nuestros proyectos como matrimonio, como familia de Cristo, como siervos del Señor. Al orar juntos, vamos a estar mostrando que somos vulnerables y que necesitamos de Dios, pero también necesitamos de nuestro cónyuge, para que él o ella entienda que estoy poniendo delante de Dios todo lo que me gusta, lo que me da gozo, pero también todo aquello que me da tristeza. Dice ahí el Salmo 51:17. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Permitamos que nuestro esposo, nuestra esposa, escuche nuestra alabanza, pero también nuestras necesidades, abiertamente delante de Dios en la oración. Amén. Otra cosa que produce la oración en el matrimonio, desarrolla la comunión entre esposo y esposa. Lamentablemente es probable que un matrimonio con problemas de comunicación no pueda orar juntos. Es, como decía en cierta manera el pastor, en la oración donde aparecen palabras o comentarios que estaban ocultos. Y por eso existe el temor de que la pareja escuche las cosas que nos hacen vulnerables. Pero cuando esos temores desaparecen, cada uno va a encontrar en la oración una manera de dejar sus cargas en las manos de Cristo. Amén. Cuando declaramos nuestro deseo de obedecer al Señor, también nuestro esposo, nuestra esposa va a entender que también deseamos seguir a Cristo en toda nuestra vida espiritual, como padres, como esposos, como siervos del Señor. Hay tanto para poner como matrimonio en las manos del Señor
para que Él nos ayude. Acordémonos del versículo bíblico que leímos, donde dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, el Señor va a obrar. Amén. Y así como te motivamos, hermano, hermana Radio Escucha, en el primer bloque relacionado con tu visión, que lo anotes, que lo guardes ahí en tu mesa de noche, que ores por esa visión que el Señor te ha dado para servirlo. También te motivamos a través de este estudio a que aunque sea un minuto por semana, aunque sea los sábados, el día que ustedes puedan tomar juntos para poder orar, te motivamos que no lo dejes para el futuro, que puedan comenzarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el matrimonio es edificado cuando ora junto, porque tú personalmente también serás edificado. Me gusta lo que dice ahí el libro de Judas, Judas 20. Dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y ya para ir cerrando, hermano, hermana, este tiempo de consejería en cuanto a orar juntos como matrimonio, no permitas que el orgullo, la vergüenza o el miedo te quite ese precioso tiempo de oración con tu esposa. Y vamos a recordar lo que dice Filipenses 2:13. Ahí si me acompañas, vamos a buscar Filipenses 2:13 y dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Es voluntad, Señor, que yo ore con mi esposa? Claro que sí. Y hay que preguntarlo eso. Porque ya la palabra constantemente nos muestra que, como leía Marta, donde 2 o 3 están reunidos, el Señor nos promete, yo estoy en medio de ellos. Y qué importante reconocer que cuando hay oración en el matrimonio, es mucho más difícil para Satanás poder introducir dudas, división, poder quebrar ese matrimonio que Dios ha unido para seguirlo, para servirlo y para criar esos hijos y esos nietos en el temor de Dios. Motívense el uno al otro para crecer en ese tiempo íntimo de oración. También allá en Eclesiastés, Salomón nos dice que habiendo dos, uno resiste al otro, uno apoya al otro. Y dice también Salomón, sabemos que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por supuesto, simbólicamente lo relacionamos. Cuando un matrimonio ora, hermano, hermana, el Espíritu Santo está obrando en esa palabra, en esa oración, y el Señor va a proteger de una manera especial y dar de una manera especial, si es su voluntad, lo que ustedes le estén pidiendo. Llegamos al final de nuevo de este programa, sin antes motivarte, amigo, amiga, si has escuchado la palabra de Dios el día de hoy, si el Señor hace tiempo o hoy, manejando tu automóvil o estando en la casa, hermano, amigo, amiga, el Señor te ha motivado a buscar de una manera diferente de Dios. Si no puedes cambiar lo que está pasando, si ya llegaste al fondo del camino o al fondo del pozo donde no sabes cómo salir, te motivamos desde aquí, desde la radio y a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, te motivamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en este momento. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allí en Romanos 10, del 8 al 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no hacer esa oración si ya has probado todo, si nada te llena, si no hay una luz que aparezca al final de tu vida, al final del camino, si no hay propósito en tu vida? ¿Por qué no probar esto que te garantizamos que te va a dar no solo un nuevo nacimiento en Cristo, no solo te promete el Señor vida eterna y perdón de pecados si lo recibes como Señor y Salvador, sino que también una vida en abundancia para ti y para tu familia? Si quisieras recibir al Hijo de Dios
como tu Señor y Salvador, puedes repetir algo como esto detrás o después de nosotros. Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí, por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste por mis pecados, yo creo que resucitaste al tercer día, y yo creo, como dice tu palabra, que ahora tú estás sentado a la diestra del Padre. Yo creo tu palabra, la Biblia. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y me declaro en este momento, Hijo de Dios, a través de tu obra en la cruz, por haber recibido a Jesucristo de Nazaret, mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que he recibido en este momento a través de mi Señor, Jesucristo de Nazaret. Si has hecho esa oración de fe, amigo, amiga, ya ahora eres parte de la familia de la fe, te podemos llamar hermano, hermana. Compra una Biblia, busca una iglesia evangélica donde se predique un evangelio de gracia, no por obras o por trabajos para llegar a Dios. El Señor ya te ha dado la vida eterna en Cristo. El Señor espera ahora que tú des frutos, que leas la palabra y que tu vida comience a cambiar de alguna manera para mejor a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos encontramos, hermanos, hermanas, en el próximo programa, si el Señor lo permite. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres